Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La República Democrática del Congo busca el reconocimiento internacional de un genocidio contra su población en el este del país. Para ello, el gobierno lanzó una campaña ante Naciones Unidas. Ruanda, acusada de apoyar al grupo M23 que ha azotado esta zona congoleña, ha criticado esta medida. ¿Cuál es el origen de estas disputas? Lo analizamos en minutos. Los fiscales de la Corte Penal Internacional empezaron a presentar las pruebas para respaldar los cargos contra el llamado Señor de la Guerra de Uganda, Joseph Kony, líder fundador de la guerrilla Lord's Resistance Army, que aterrorizó el norte del país durante décadas y quien se encuentra fugitivo enfrenta 39 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad. Ghana recibió a migrantes de terceros países deportados de Estados Unidos y así se une a la lista de naciones africanas que han hecho este tipo de acuerdos con Washington. En medio de las críticas, el gobierno ganés dice que la medida es humanitaria y que no respalda las políticas anti-inmigración de Donald Trump. Vamos a empezar en la República Democrática del Congo, cuyo gobierno lanzó una campaña ante las Naciones Unidas buscando que se reconozca internacionalmente el genocidio contra su población en el este del país, donde a pesar de los esfuerzos por lograr la paz, se libra un conflicto entre el ejército congoleño y grupos armados como el M23, que inició a principios de este año alimentado por tensiones étnicas, recursos minerales y presencia extranjera, y que ha dejado más de 400,000 desplazados según ACNUR. A principios de este mes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló a todas las partes de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra. Ruanda, acusada de respaldar al M23, calificó como estúpida la propuesta de los congoleños de buscar un reconocimiento del genocidio. Para analizar este tema saludamos a Ana Larisa Martínez Herrera. Ella es internacionalista y maestra en estudios de África por el Colegio de México. Ana, bienvenida a France 24. Primero, ¿por qué es importante para República Democrática del Congo que se reconozca un genocidio en esta zona del país? Bueno, pues hoy es importante que reconozcamos que en el Congo hay un genocidio debido a todos los ataques a civiles que han llegado a hospitales, también que han secuestrado pacientes, que han recurrido a la tortura, a desapariciones forzadas contra miembros de la sociedad civil. Acorde a la definición como tal de genocidio, la Convención de las Naciones Unidas en 1948 define genocidio como cualquiera de ciertos actos que tengan que ver con asesinatos, lesiones graves, sometimiento a condiciones de vida que destruyan a grupos, incluso impedir nacimientos, traslados forzosos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional o a un grupo étnico. Entonces, bajo este contexto y bajo los acontecimientos que vivimos hoy en día en el Congo, evidentemente podemos estar hablando de un genocidio. Sin embargo, más adelante me gustaría ahondar en otro término que hoy en día se conoce como genocidio económico, pero que no está legalmente reconocido. Ana, para poner en contexto a nuestros televidentes, ¿cuál es actualmente la situación en esa zona de la República Democrática del Congo? Sí, poniendo en contexto y situando el conflicto, recordemos que hace 2 años, en el 2022, hace 3 años, en el 2022, el movimiento M23 se reactivó. Este es un grupo rebelde, así lo catalogan, que se formó en el 2012 y que está formado por excombatientes que decían que el gobierno no había cumplido con los acuerdos de paz del 2009. Se presentan también a sí mismos como defensores de comunidades Tutsi. En el contexto, ¿quiénes son los grupos étnicos? Bueno, el grupo étnico Tutsi, acordémonos que el Congo tiene de vecino a Ruanda y que en 1994 se llevó a cabo el genocidio de Ruanda, que fue en contra de esta comunidad. Por lo tanto, Tutsis migraron a parte del Congo y bueno, el Congo no los reconoce como ciudadanos. Entonces, el M23 controla amplias zonas, protege a este grupo étnico y bueno, entre otros que están ahí luchando en contra del gobierno.
Muy importante mencionar que actualmente la ONU ha comprobado que el gobierno ruandés tiene inmersión dentro del M23, sin embargo, el gobierno de Ruanda lo niega como tal. Ana, esta campaña iniciada por la República Democrática del Congo en Naciones Unidas fue criticada por su vecino Ruanda. ¿Qué papel juega este país en el tema? Claro, porque Ruanda no quiere reconocer porque sería entrar en otro conflicto regional muy fuerte y del que desafortunadamente por memoria histórica definitivamente Ruanda no quiere entrar, no quiere ingresar, que es esto que les había comentado del genocidio ruandés. Si vemos desde una mirada de colonial, también exponer estas condiciones a las que estamos enfrentando ahorita en el Congo como violencias sistemáticas, pues nos pone, ¿no? Ligado a la extracción de recursos que el Congo como tal tiene, pues expone a los dos países en un conflicto que definitivamente no quiere entrar. Por eso es que Ruanda ha dicho no, o sea, esto no es un genocidio, pero aquí me gustaría hacer un énfasis en lo que les comentaba anteriormente, que es esto del genocidio económico, que aunque no está vinculado, no está reconocido en la convención, pues en esta misma teoría de colonial se puede describir como políticas o prácticas que destruyen a un grupo al privarlo de medias de vida, hambre forzada, sanciones letales y que además se mezcla un poco con esto que les decía, ¿no? La minería ilegal. Ana, muchas gracias por este análisis para France 24. Cambiamos de tema. La Corte Penal Internacional abrió el caso por crímenes de guerra contra un líder rebelde ugandés, Joseph Kony, fundador de la guerrilla Ejército de Resistencia del Señor y quien en ausencia enfrenta 39 cargos entre los que se encuentran violación y secuestro. En 2005, la CPI emitió una orden de arresto en su contra y hoy es el fugitivo más antiguo de esta organización. Desde Bangui, en República Centroafricana, nuestra corresponsal Mariam Kone con los detalles. Nacido en 1961 en Uganda, Joseph Kony es el jefe rebelde, fundador y dirigente del Lord's Resistance Army, el Ejército de Resistencia del Señor, una guerrilla activa desde 1988, cuyo objetivo era derrocar al presidente ugandés Yoweri Museveni para instaurar un régimen político basado en la Biblia. Bajo el mando de Kony, el Ejército de Resistencia del Señor cometió atrocidades en varios países de África Central, Uganda, República Democrática del Congo, Sudán del Sur e incluso en la República Centroafricana donde me encuentro. En estos países se les acusa de haber destruido aldeas enteras y campamentos de refugiados y también de haber decapitado a civiles. Pero sí hay un crimen que marca la firma del grupo armado de Joseph Kony, es el secuestro de niños. Según la ONU, al menos 60.000 menores fueron raptados por el grupo armado. Los niños eran obligados a convertirse en soldados, mientras que las niñas eran utilizadas como esclavas sexuales. Kony se presenta como un profeta místico, mezclando discursos religiosos y prácticas ocultistas para controlar a sus combatientes. En 2005, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Kony nunca ha sido capturado y sigue prófugo. Con la apertura de su juicio en ausencia, se convierte en la primera persona procesada en rebeldía por la Corte Penal Internacional. Su grupo armado todavía existe, pero hoy es una organización fragmentada que, sin embargo, continúa perpetrando ataques, especialmente en la República Democrática del Congo. Ghana empezó a recibir migrantes de África Occidental deportados desde Estados Unidos, una medida que causó controversia y así se une una creciente lista de naciones africanas como Ruanda, Sudán del Sur y Eswatini que le han abierto las puertas a la Casa Blanca para apoyarla en su política migratoria. El informe es de Albert Naya. Otro país para ubicar a los miles de afectados por las políticas migratorias de Donald Trump. Ghana enfrenta la misma disyuntiva que varios países del mundo.
El gobierno de Ghana adoptó la decisión humanitaria y de principios de aceptar a un número limitado de ciudadanos de África Occidental deportados desde Estados Unidos en circunstancias excepcionales, en consonancia con los ideales panafricanos de larga data de Ghana y su compromiso inquebrantable. Según el gobierno, todos ellos solicitaron volver a sus países de origen una vez lleguen a Accra, pero la idea de que puedan permanecer en este tercer país también parece estar sobre la mesa. En la calle las opiniones son de todos los colores. Ghana, este es el origen del panafricanismo. Krumah hizo lo mismo, así que es buena idea tenerlos. Sí, tendrá consecuencias, pagaremos el precio, es normal, pero recibirlos en Ghana es una buena idea. Desconocemos quiénes son esas personas y qué hacen en Estados Unidos para que sean deportadas. Discrepo profundamente de su excelencia John Dramani, no quiero que vengan. Ruanda, Sudán del Sur y Eswatini ya figuran entre los países que tienen acuerdos con Washington, mientras que Uganda aún se mantiene en negociaciones. En el caso de Eswatini, una corte deberá decidir en los próximos días si autoriza o no la entrada de deportados procedentes de Estados Unidos. Por el momento, varios gobiernos del continente africano tendieron la mano a Trump. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, condenó el accionar de Israel tras el reciente ataque contra líderes políticos de Hamas en Qatar. Sus declaraciones se dieron desde Doha durante una cumbre de emergencia árabe islámica convocada por el gobierno qatarí para discutir dicha ofensiva. El mandatario egipcio advirtió que con hechos como estos, la región corre el riesgo de volver a un estado de conflicto. Digo al pueblo israelí que lo que está sucediendo ahora mismo obstaculiza el futuro de la paz, amenaza su seguridad y la de los pueblos de la región, y dificulta aún más la posibilidad de nuevos acuerdos de paz, e incluso frustra los existentes con los países de la región. Las consecuencias serán nefastas, la región volverá a una atmósfera de conflicto y los esfuerzos históricos por construir la paz y los logros alcanzados se verán frustrados. Este es un precio que pagaremos todos sin excepción. Hasta aquí este episodio de África 7 días. Recuerden que si quieren repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.france24.com.